En este vídeo vamos a hacer la simulación de un control electroneumático de un cilindro de doble efecto. Para ello vamos a empezar a dibujar todos los componentes de la parte neumática. Cogeremos en la librería familia neumática, cogeremos el actuador, cilindro de doble efecto. Sobre ese cilindro de doble efecto vamos a hacerle un recorrido más largo que el que viene predeterminado. Y vamos a colocar ahora la válvula de control. Vamos a coger una válvula 5.2 que inicialmente tenga retraído el vástago del cilindro, de este cilindro. Ahora, en lugar de colocar pilotajes neumáticos, como vamos a añadir control electrotécnico, vamos a añadirle pilotajes electrotécnicos con bobinas o solenoides, los dos. Luego le colocaremos las etiquetas a las bobinas. Vamos a dar alimentación, en este caso por abajo alimentación neumática, y los otros dos escapes a la válvula de potencia del cilindro 1.0, válvula 1.1, y vamos a colocarle también un regulador de caudal unidireccional. Vamos a colocarle un paso de un 50%. Nos graduará la velocidad, nos controlará la velocidad, en este caso colocando los dos de salida y de retroceso de vástago. Y vamos a colocar en primer lugar ya también, vamos a conectar todas las tuberías de presión desde el cilindro, pasando por el regulador de caudal hasta la válvula. Ya está bien. Y vamos a añadir ahora sensores. Vamos a añadir sensores electrotécnicos, detectores. Vamos a añadir dos detectores redundantes. Vamos a añadir sensores de posición mecánicos, finales de carrera neumáticos. Este va a ser el sensor de posición por defecto A0, y en este caso, como vamos a añadir dos, esto va a ser 0,1. Este es el sensor 0,1. Y vamos a añadir otro tipo de sensor que va a hacer la misma función. Sensor, en este caso, tipo RIZ, A02. En este caso, cuando detecte una variación de campo magnético, cuando pase el vástago por la posición de retroceso, se activará este sensor. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ponemos dos sensores redundantes cuando el vástago del cilindro esté totalmente extendido. Cogemos este sensor, copiamos, pegamos y lógicamente le cambiamos la etiqueta sensor A1, y como es el primero, 1,1. Y hacemos lo mismo con el sensor de tipo RIZ magnético A12. Volvemos a colocar el vástago del cilindro en su posición de reposo y ya tendríamos ya completada la parte neumática. Vamos ahora a hacer el control electrotécnico. Vamos a utilizar la simbología europea y en primer lugar vamos a añadir la alimentación. Vamos a coger la alimentación en corriente continua a 24 voltios y 0 voltios. Control entre 24 y 0 voltios. Y lo que vamos a hacer es colocar un pulsador, más que un pulsador, un interruptor. Este es un pulsador, vamos a coger un interruptor de dos posiciones. Perdón, un interruptor con una posición, normalmente abierto, que cuando le demos al órgano de mando se cierra el circuito. Vamos a llamarle a este interruptor, como dice la norma, S1. Vamos a colocar bien las etiquetas, la etiqueta en este caso. Y ahora la lógica de control va a ser la siguiente. Cuando el vástago esté retraído, sensores A01 y A02 activados, por lo tanto cogemos contactos asociados a esos sensores, contactos en la familia de interruptores. Ahí están los interruptor de proximidad mecánico. Este es el contacto
un contacto de A01. De hecho, a la hora de desplegar las etiquetas nos pondrá ese contacto del sensor mecánico A01, es este sensor, su contacto. Y vamos a hacer lo mismo con el sensor de tipo Reed, sensor magnético. Buscamos contacto de proximidad. Vemos que aquí tenemos el rombito que representa el accionamiento por proximidad magnética. Sensor A02, contacto A02. Y lo que va a hacer ese contacto es, junto con A01, cuando los dos se cierren, posición por defecto del vástago, lo que va a provocar es sobre un componente electrotécnico de salida, vamos a colocar una bobina o un solenoide, es lo mismo, y vamos a numerar a esta bobina según norma I1. Esta va a ser la bobina que represente el pilotaje, este pilotaje izquierdo de esta válvula de potencia neumática. Y vamos a colocarle también en serie, que cuando se cumpla esa función lógica, cuando demos el pulsador S1 y los dos sensores de vástago RT2 se activen, colocaremos un indicador luminoso. Vamos a colocar aquí un indicador luminoso H1 en verde. Se activará este luminoso verde. Vamos a cablear, cable eléctrico, y cableamos este primer ramal vertical. También alimentamos ya también este segundo ramal, en paralelo el indicador luminoso con la bobina I1. Y ahora vamos a poner otro ramal en el cual la lógica de control va a ser que cuando se active este sensor A11 y A12, los dos hacen la misma función, es redundante, por sendos contactos, contacto de proximidad mecánica normalmente abierto, lo colocamos a la misma altura más o menos, en este caso A11, y cogemos otro de proximidad, sensor de proximidad magnética A12, colocamos las etiquetas bien, pues en ese caso lo que haremos es, en lugar de atacar a este solenoide de forma directa, vamos a atacar de forma indirecta a un relé auxiliar. Cogemos un componente de salida, relé convencional, este es un relé convencional, y numerado con la letra K, y como es auxiliar, segunda letra A, KA, y como es el primero, 1, K1. Relé auxiliar K1. Vamos a desplazar un poco el relé, al igual que estos contactos. Por lo tanto, ahora alimentamos con cable eléctrico este tercer ramal. Cuando se activen estos, cuando llegue corriente a estos dos contactos, a esos dos contactos, y ambos contactos se cierren, porque el vástago se ha extendido totalmente, llegará corriente a la bobina del relé K1. Y lo que haremos en este cuarto ramal es coger un contacto auxiliar del relé K1, contacto del relé auxiliar K1, relé, solo hay uno, K1, lo seleccionamos directamente, y cuando su contacto se cierre, lo que equivale a decir que ha pasado corriente por su bobina, o por lo tanto que se han activado los contactos A11, A12 de los finales neumáticos, final de carga neumático y el sensor de proximidad A12, pues en ese caso lo que vamos a hacer es atacar directamente a la electroválvula en la posición contraria a través de su solenoide. Componente de salida, solenoide, y vamos a poner la etiqueta I2. Ahora directamente cerramos el circuito, el ramal, en este caso el ramal cuarto, y ya por último vamos a poner también un indicador luminoso para cuando esto tenga lugar. Cuando esto ocurra, en vez de verde, bueno, vamos a numerar H2, letra H,
y es el segundo indicador luminoso, y el color lo cambiamos a azul. Y colocamos cable que haga alimentar en paralelo este indicador luminoso a través de esa lógica de control del contacto K1. Bien, ya casi está el esquema. Lo único que nos faltaría es relacionar directamente las bobinas I1 y I2, que son físicamente las bobinas I1 y I2 de la electroválvula. Para ello vamos de nuevo a la parte neumática y ya seleccionamos el accionamiento eléctrico izquierdo I1 y el derecho le ponemos la etiqueta I2, que representan el mismo componente. Recolocamos debidamente las etiquetas y ya en teoría ya estamos en disposición de simular el circuito. Vamos a simular el circuito sin más que dándole al interruptor, se va a enclavar y vemos que funciona. Vamos a hacerlo en cámara a paso y vamos a ver que ahora está saliendo el vástago. Cada vez que pulsemos va a salir más. Momento en el que llegue al final del recorrido se va a activar el sensor de posición A11 neumático y el sensor RIZ magnético A12. Momento en el cual sus contactos se van a cerrar, sus contactos normalmente abiertos. Uno se ha cerrado, el A12, ahora el A11. Por lo tanto, lo que se va a activar es el relé auxiliar. La bobina, va a llegar corriente a la bobina del relé auxiliar K1. Vamos a verlo. Acto seguido, su contacto auxiliar KA1, que era normalmente abierto, ha dejado pasar la corriente a la bobina, en este caso bobina de la electroválvula neumática, pilotaje derecho. Ha llegado corriente aquí a esta bobina, momento en el cual ha conmutado la válvula y retrocede el vástago. A la par que, lógicamente, el pilotaje de la electroválvula se ha encendido un pequeño tiempo justo cuando se ha activado esa posición. Ahora estamos retrocediendo y cuando pase lo mismo con el sensor de posición neumático de proximidad A01 y lo mismo con el magnético RIZ A02, va a pasar lo mismo. Ahora se va a activar A02, ahora A01, los dos simultáneamente, aunque lo hagamos a cámara lenta paso a paso. Vuelve a conmutar la válvula. De nuevo se ha activado el pilotaje izquierdo, además de encenderse el luminoso verde. Y ya, de nuevo, el proceso contrario. Bien, en cámara lenta lo vemos exactamente igual. Y ya para finalizar, recordar que los dos esquemas, el esquema tiene dos partes, la parte neumática y la parte electrotécnica, ambas relacionadas con etiquetas que representan simbólicamente el mismo elemento físico. Y mientras recordar, vamos a ver en la parte eléctrica, vamos a pararlo, en la parte eléctrica el solenoide I1 lo atacamos directamente con los contactos de los sensores, la bobina o el solenoide I2 lo atacamos indirectamente a través de un relé auxiliar, a través de la lógica de control, en este caso ANZ, A01, ANZ, A11, ANZ, A12. Otro detalle importante es que podemos ver también el número de conexiones. El número de conexiones son la numeración normalizada de los contactos. Vamos a ver la numeración normalizada en el esquema electrotécnico de los contactos normalmente abiertos. Solo aparece el segundo dígito de función aquí. Y lo mismo nos va a aparecer en la parte neumática. En la parte neumática mismo nos va a aparecer los contactos, la numeración de todas las conexiones. Bien, eso es todo. Gracias.